Buenas noches, mi nombre es Pavel Alderete García, alumno de la licenciatura de Psicología del Sistema de Universidad Abierta y a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy les comparto esta exposición de la violencia de género contra la mujer en el ámbito familiar, de la materia propedéutica en el campo de los procesos socioculturales, cuya tutora es la maestra Mariana Ivonne Ortiz Basurto. Introducción. La violencia contra las mujeres es un fenómeno que es muy generalizado y que se ha presentado a lo largo de la historia en México y en el mundo. Es un fenómeno que se presenta de diversas formas, que incluye la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y que puede ocurrir en múltiples contextos o en múltiples lugares, como puede ser el lugar del trabajo, la comunidad, e incluso en el hogar. En este último caso es un fenómeno que se da debido a que es un fenómeno cultural que está muy enraizado en las estructuras sociales y culturales de las comunidades, sobre todo en México, en las comunidades rurales donde todavía se da la violencia patriarcal o machista del hombre hacia la mujer, en que la somete completamente a su voluntad y a su dominio. Esta violencia que se da en el hogar es paradójica, ya que el hogar de por sí representa un local o un lugar de protección, y sin embargo en muchos casos se vuelve un ambiente peligroso y que genera un estado de ansiedad y daños psicológicos como el miedo permanente. A pesar de las últimas reformas legales que se han establecido en México y las campañas para prevenirla y erradicarle, la violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad muy grave, devastadora y muy triste, que no conoce fronteras ni culturales, ni económicas, ni sociales. Marco teórico. La violencia de género contra la mujer tiene distintas manifestaciones. Por lo tanto, es importante delimitar ciertos conceptos que nos van a permitir conocer cómo es que se ejerce la violencia de género contra las mujeres. Principalmente la violencia física podemos considerarla como la más común o la más visible. Sin embargo, esta no es la única forma en que se puede violentar a la mujer. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que la violencia en el ámbito familiar es aquellos actos que son un abuso de poder o una omisión intencional con el fin de dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y hasta sexual a las mujeres, ya sea que se dé dentro del domicilio o fuera de él. Y la característica es que el agresor o violentador tenga o haya tenido alguna relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, ya sea matrimonio, concubinato, o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. Por otro lado, Schreider define la violencia contra la mujer como cualquier acto que resulta o puede resultar en daño o sufrimiento físico de la mujer, ya sea también sexual o psicológico, que puede incluirse también las amenazas, coerción o privación arbitraria de libertad, ya sea en público o en privado. Podemos considerar también los castigos, malos tratos, pornografía, agresión sexual e incesto. Por lo tanto, con lo que hemos mencionado, podemos deducir y concluir que existen varios tipos de violencia contra la mujer. A continuación, vamos a ver algunos de los más comunes en el ámbito familiar. La violencia física es definida por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como un tipo de violencia referente a cualquier acto que inflige daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. La violencia patrimonial la podemos considerar como la sustracción, destrucción o retención de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer, con el objetivo principal de humillarla o dominarla o someterla. Por otro lado, la violencia psicológica, esta tiene el objetivo de lastimar y herir las emociones
por medio de humillaciones, amenazas e insultos y dañar la estabilidad psicológica de la mujer, pudiendo manifestarse como negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, desamor, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, de acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La violencia sexual se refiere al hecho de tener cualquier contacto sexual de manera obligada sin consentimiento de la mujer, en que el agresor ofende y domina a la mujer, atenta contra su libertad, dignidad, integridad física y moral. La violencia económica, por su lado, es el exceso de dominio financiero en el seno familiar, donde el agresor o violentador impone restricciones de tipo económico, privando a la mujer de gozar de bienes materiales, afectando su supervivencia económica. De lo que hemos considerado anteriormente, coincidimos con Ana Cajigas que todo esto es un sistema que domina el entorno a través de mecanismos y vías de actuación en los cuales el hombre puede abusar sobre la mujer y hace que la mujer en la sociedad y en el hogar se vea sistemáticamente sometida y sujeta a través de dichos mecanismos, lo que da como resultado que se favorezca y permita la violencia de género y las consecuencias que de ello derive, además de que esto hace que se perpetúe este ciclo. El problema de la violencia de género lo podemos ver enmarcado dentro de estos conceptos que no son otra cosa más que una descripción de las manifestaciones en las cuales la violencia de género se presenta día a día. Es un problema que impacta Latinoamérica y en consecuencia México, y pues, se ha vuelto un problema general porque impacta la esfera tanto pública como privada. Debemos estar atentos y los ciudadanos debemos de participar de manera activa, ya que anteriormente la violencia se consideraba como un aspecto dejado al ámbito privado y decían que eran problemas que debían atenderse dentro de casa, pero ya la participación de los gobiernos ha hecho que este problema se atienda como un problema de salud pública también, en el cual es importante la participación de los psicólogos para atender problemas de salud mental en el caso de las mujeres en situación de violencia de género. Propuestas de solución. Se proponen las siguientes, que incluyen la prevención, la intervención y la sensibilización. El papel del psicólogo social es muy importante, ya que en la educación y la sensibilización la participación es fundamental en el diseño de programas de educación que abarquen desde la infancia hasta la edad adulta para promover la igualdad de género, el respeto y la resolución pacífica de conflictos, una intervención temprana, así como un apoyo psicológico especializado. Aquí hacemos énfasis que se deben ofrecer servicios de apoyo psicológico a las víctimas de violencia de género, pero también el psicólogo social debe intervenir más allá para que pueda analizarse cuáles son estas causas subyacentes en la violencia de género y que puedan atacarse, ya que muchas de ellas, como se decía, son culturales y son heredadas de generación en generación. Por lo tanto, es fundamental que se atiendan las creencias sociales, las creencias populares. También es importante que participen en el desarrollo de currículas para la formación de profesionales, así como su capacitación, formar psicólogos, trabajadores sociales, abogados con perspectiva de género. También fortalecer las redes de apoyo comunitario. En esta parte es importante y decisiva la participación del psicólogo social con sus conocimientos en lo que son las comunidades y el desarrollo de las dinámicas sociales. Hay que participar en la prevención y la erradicación
a través de el trabajo conjunto de instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil organizada, que participe para que puedan de manera conjunta en todos los órdenes de gobierno y de la sociedad se ataque este problema. Análisis y discusión. La violencia de género vemos que es un detonante de otras acciones que afectan en todas las esferas de la persona, que no solo le dañan a la persona que sufre el daño de manera directa, sino de forma colateral a las personas que le rodean, porque esta situación permite que se dé un mal desarrollo dentro de la esfera familiar de la mujer. Además afecta a las infancias, que generalmente son quienes sufren de manera grave esta repercusión de la violencia de género, que el padre o la pareja de la mujer violentan a esta y causan un daño psicológico, físico y sexual. Cualquier expresión de violencia nos genera un problema social, ya que atenta contra la integridad del ser humano en sí mismo y no le permite vivir con la dignidad que éste tiene. Ese es un problema que debe interesar a los gobiernos para establecer políticas transversales en el combate o en el ejercicio del gobierno para erradicar este tipo de violencia. El papel del psicólogo es crucial porque nos permite abordar la problemática a través de la promoción de cambios estructurales en los cambios de comportamientos y actitudes sociales que se perpetúan la violencia de género a través de la repetición. La intervención no solo debe centrarse en el apoyo terapéutico a las víctimas, sino también en la educación y sensibilización principalmente a la comunidad, para dejar de normalizar la violencia y fomentar relaciones equitativas y respetuosas. Los psicólogos sociales tienen la capacidad de diseñar programas de intervención y políticas que faciliten un entorno favorable y de empoderamiento a las mujeres, lo que va a permitir que se transformen la forma en cómo se desarrollan los procesos de poder, que son el sustento o la base de la violencia familiar. Conclusiones. La violencia de género, como hemos visto, es un problema generalizado que está vinculado de manera ineludible con la desigualdad de género, una discriminación sistemática ante la mujer y las normas sociales que perpetúan esta supremacía masculina. Una perspectiva psicosocial de las normas, expectativas y roles de género nos dan una visión de que éstas contribuyen a la perpetuación de la violencia y cómo la psicología social puede ofrecer herramientas para comprender y abordar este fenómeno desde sus raíces, las cuales se han perpetuado desde hace mucho tiempo, a través de las manifestaciones artísticas como el cine, la literatura, la música. En la actualidad vemos cómo la música denigra a la mujer. Hay también una supremacía del varón en las ciencias, en la concepción laboral y en el gobierno en todos sus niveles. También hemos visto en nuestro estudio que las relaciones socioeconómicas, culturales e institucionales también influyen en la violencia de género contra las mujeres. Hay un aprendizaje social que normaliza la violencia hacia la mujer y que la limita en el acceso a los recursos y al apoyo social. Vemos cómo estos factores crean un entorno que propicia la violencia y la perpetúa. Hay que reconocer estos factores para que estemos en condiciones de prevenir la violencia y erradicarla. Nos falta mucho como sociedad e indudablemente tenemos un gran problema ante nosotros, que requiere de la sociedad, de la participación definitiva de la sociedad.